Hablamos a esta hora de un tema que nos interesa y nos compete a todos, y es que han crecido las quejas ciudadanas, las investigaciones, hay denuncias de posibles irregularidades en la prestación de los servicios públicos, y toda esta situación está preocupando, por supuesto, al ente encargado pues de velar por los derechos y los intereses de todos los usuarios. Todo esto quedó expuesto en un debate de control político que se llevó a cabo sobre el tema la semana pasada. Natacha Avendaño es superintendente de Servicios Públicos y está con nosotros a esta hora. Doctora Avendaño, muy buenos días. Buenos días, Paola, y buenos días, Janer, y a todos a los que siguen Red Más a esta hora de la mañana del martes. Bueno, para poner en contexto a nuestros televidentes de por qué es importante hablar de este tema, vamos a contarles acerca de las cifras. En lo que va del 2020 se han presentado más de 200.000 quejas por mal servicio en la prestación justamente de los servicios públicos. Si hacemos un comparativo a la misma fecha del año pasado, pues esas quejas no superaban las 170.000. Doctora Avendaño, ¿qué es lo que está pasando y de qué se quejan los usuarios? Bueno, realmente esta situación de este aumento de quejas, como menciona usted, se debe principalmente a la situación de pandemia, de aislamiento preventivo obligatorio que vivimos durante estos últimos 7 meses, y en particular durante el periodo en el que estuvimos en aislamiento preventivo, en el que estuvimos todos encerrados en nuestras casas, trabajando desde la casa, estudiando, toda la familia concentrada en el mismo espacio, consumiendo más servicios públicos. Recordemos que al inicio del aislamiento se presentó una situación con los recibos de energía en algunas ciudades del país, porque la energía en bolsa en el mes de febrero, que se factura 2 meses después más o menos, había tenido unos precios, unos valores del kilovatio que había llegado a los 600 pesos. Esa situación se normalizó después porque luego el precio bajó, y vino la resolución de la CREC que de alguna manera congelaba los aumentos del valor del kilovatio, no queriendo decir que se quedara en ese valor en el que estaba, como decía la gente, en el valor alto, sino que no podía subir durante los meses que estuviera vigente esa resolución, y que aún sigue vigente porque está atada a la emergencia sanitaria. Y sí, luego vino el confinamiento, todas las casas, muchos hogares colombianos se quejaron por esa razón. Claro. ¿De qué departamentos tenemos más quejas por los servicios públicos, doctora Avendaño? Digamos que hay una situación particular, que pues todos sabemos que es la situación del Caribe colombiano. Atlántico es uno de los departamentos con más quejas, pero pues eso está muy atado a la situación que se vivía con Electricaribe hasta el 30 de septiembre. Pues ya a partir del 1 de octubre empezaron los nuevos operadores a tomar la prestación del servicio. Bogotá, el Valle, normalmente son los territorios que están asociados a un mayor número de clientes por prestador. Doctora Avendaño, pero cuando se habla de irregularidades en la medición del servicio, que es una de las quejas que ustedes están investigando, ¿allí podría haber un componente de corrupción detrás? A ver, yo más que corrupción diría, sí hubo una situación particular que se presentó, no en todas las ciudades del país, en varias ciudades del país, en algunas de una manera más, llamémoslo así, generalizada que otra en los prestadores. Y es que al inicio de la situación de aislamiento, algunas empresas tomaron la decisión de no salir a medir, como está establecido en la ley 142, que todos los usuarios tenemos derecho a que se nos facture nuestro consumo medido, sino que sacaron facturación por promedio. Eso también quedó explícitamente prohibido en una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en la que se establecía que no se podía medir o no se podía facturar por promedio a menos de que hubiese una razón que pudiesen demostrar de no haber podido acceder al equipo de medida. Entonces, más o menos el primer mes hubo varias empresas que empezaban a facturar por promedio, el primer mes del aislamiento. Esto generó obviamente también mucho disgusto y mucha queja por parte de los usuarios, en especial de los usuarios comerciales,
pues porque con sus establecimientos cerrados, los industriales todo cerrado y recibiendo consumos positivos que además incluían los 6 meses anteriores, o sea, alcanzaban a abarcar el mes de diciembre. Esa situación, por un lado, quedó expresamente prohibida, como se los menciono, por parte de la resolución de la comisión, y además quedó claro que para poder facturar por promedio debían demostrarle a la Superintendencia de Servicios Públicos las razones por las cuales lo habían hecho. Fruto de esas actuaciones por parte de las empresas es que la Superintendencia ha abierto al día de hoy 16 investigaciones en los servicios de energía y gas. Ya hay pliegos de cargos remitidos a estas empresas por presuntos incumplimientos en los métodos de facturación, por desconocimiento de la regulación vigente, todos asociados a temas de facturación, y 41 indagaciones preliminares en el caso de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, y 11 investigaciones también ya notificadas. Doctora Avendaño, y tenemos el dato por estratos, ¿cuáles fueron los que se vieron más afectados? A ver, aquí por estratos, es muy difícil decir por estratos porque realmente las medidas del gobierno sacaron unas medidas de diferimiento que cubrían principalmente a los estratos más vulnerables. Entonces, las empresas de servicios públicos tenían la obligación de, durante los primeros meses de aislamiento, diferir la factura a los estratos 1 a 2 hasta 36 meses después de levantada la medida, y 3 y 4 hasta 24 meses. Entonces, esos usuarios, si no pagaban, esa era la manera de indicarle a su prestador que ellos estaban acogiéndose al diferimiento, independientemente de que después pudiesen llegar a cancelar el valor de la factura. Entonces, no puede decirse que los estratos estaban siendo más afectados, porque esos 4 estratos, esos 4 primeros estratos, eran sobre los cuales las medidas del gobierno estaban más focalizadas para aliviar el bolsillo de los usuarios, en particular durante la época de confinamiento, que muchos hogares perdieron sus trabajos. Es la doctora Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, a quien le agradecemos estar aquí en Redman Noticias. Un feliz día, doctora Avendaño. Muchas gracias, lo mismo para todos ustedes y una buena semana.